Sean bienvenidos a una nueva entrega de Al Volante para seguir hablando de actualidad. Hoy tenemos el tema del momento. Habló Luis Suárez, el ex centrodelantero ídolo de la selección. Bueno, ídolo sigue siendo, aunque algunos capaz que lo bajaron del pedestal después de sus dichos. Habló de fútbol se habla así. Es un programa creo que se llama así, de 10 Sports, conducido por Rodrigo Romano, con mucha presencia de AUTV, de lo que también llama la atención. Está Federico Huizán, Mario Martínez. Y en base a esto, Suárez hizo declaraciones, digamos que prendió el ventilador, ¿no? de la interna de la selección uruguaya. Y creo que se abrieron dos grandes discusiones en torno a este tema. Por un lado está la verosimilitud de lo que dice Suárez. Si lo que dice Suárez es verdad, ahí se abre una discusión. Primero en torno a si es verdad, que eso es un hecho, no hay opiniones, pero hay que probarlo. Y segundo, el tema ahí pasa por determinar si lo que dijo Suárez correspondía decirlo en algún momento y si correspondía decirlo en este momento. Suárez apenas retirado de la selección hace un mes, en el centenario, un día que emocionó a todos los uruguayos, la despedida contra Paraguay con empate, y al mes, antes de la fecha FIFA eliminatoria, salta con esto. Bien, para empezar está el tema de si es verdad o no, y el siguiente paso es que si son verdad los hechos que comenta Suárez en la entrevista, la discusión pasa por si son tan graves o no, si está bien o mal y qué prioridades hay en la selección. Por ejemplo, todo se desata a partir del tema de Agustín Canovio en la Copa América, que jugó poco, dio escasos minutos en la Copa, y algunos digamos que lo atribuyen a un problema personal del entrenador con él, o a un problema de Agustín Canovio con Bielsa, depende cómo lo vea. Y eso les relata que Agustín Canovio formó parte del plantel de sparring, que es lo que lleva Bielsa para ensayar movimientos preestablecidos, para cuando se vaya a entrenar ya sepan el ejercicio que se va a hacer, el equipo principal, digamos. Y en el entrenamiento Agustín Canovio formó parte del plantel de sparring. Quedó enojado por eso y Suárez dice que le tuvo que aguantar la cabeza. Bueno, en definitiva, sobre este tema no sería para mí el gran detonante de las declaraciones de Suárez, no creo. Seguramente sea un condimento extra. Fue un tema puntual con un jugador que no le gustó no formar parte del movimiento del plantel principal o por lo menos de los titulares. Es una práctica que hace Bielsa, que le dicen todos los equipos. El equipo que va a jugar entrena por separado de los suplentes o de los sparring o de los no convocados. Eso en primer lugar. Es una metodología de trabajo, se puede compartir o no. El hombre lo hace porque tiene argumentos para hacerlo, no porque se le antoja. Y al nivel del alto rendimiento profesional, se sabe que hay algunos que juegan
y otros que miran. Ya estar en la selección uruguaya creo que es un privilegio, ya integrar el plantel de una Copa América, ni hablar. Y bueno, Agustín Canovio no aceptó el rol que el entrenador le dio en ese momento. Se enojó, tiene derecho a enojarse, perfecto. Hasta ahí no veo ninguna falta de respeto, nada por el estilo. Después Suárez denuncia situaciones de la vida cotidiana, de un saludo, de que puedan mirar la tele, de que puedan jugar en la concentración, de que puedan jugar al truco, de, no sé, puedan jugar a videojuegos. Y son cuestiones más que tienen que ver con la convivencia. Y es lógico que la convivencia genere rispideces cuando había estado el mismo entrenador durante casi 15 años. Estaba el maestro Tavares. Bueno, habían cosas que iban a cambiar, era indudable. Habían cuestiones de la vida diaria, de la costumbre, del complejo celeste que iban a cambiar, cambiaron. El choque también es lógico para Suárez, que solo había tenido al maestro como técnico en la selección y que se había forjado ahí una suerte de club de amigos o de un núcleo duro, acérrimo de la selección, con ya ciertos valores por defender y ciertas costumbres ya adquiridas. Que bueno, casualmente también es la generación que se está yendo. Se fue Godín, se fue Lugano antes, se va Suárez ahora, Cavani, ya se había ido Forlán, quedaban algunos soldados del último proceso, los últimos Cavani y Suárez, vecinos, y después están los que coinciden, pero que tienen todavía por delante años con la selección, como José Jiménez, por ejemplo. Valverde, Bentancur, de Arrascaete, todos los que se van sumando, ¿no? Bueno, hay un choque en cuanto a la dinámica de trabajo. Eso como primera medida. Pero Suárez parece hacerlo desde un lugar de casi que de despecho. Y el tema de fondo acá son las intenciones de hacer esas declaraciones. Pues se puede estar de acuerdo o no con la forma de conducir de Bielsa, con la forma de relacionarse. Es cierto que han habido renuncias de funcionarios. También es cierto que cuando viene un nuevo equipo de trabajo suelen renovarse los funcionarios, sobre todo a nivel de selecciones. Y bueno, no fue ni más ni menos que lo que pasó. También están las especulaciones en torno a esto. Lo hace en el programa de Rodrigo Romano. Rodrigo Romano, que en un arranque de divismo, cual vedette, se fue, abandonó una conferencia de prensa del técnico de la selección en la Copa América. Después del problema que hubo con el público colombiano, la Copa América, la eliminación de Uruguay, que bien se respaldó a los jugadores y que después, es un dato que no es menor, Valverde respaldó la actuación de Bielsa. Bueno, hablando de Bielsa, viene un argentino muy apurado atrás y otro muy apurado por cruzar adelante. Bueno, en definitiva, lo de Valverde, el respaldo de Valverde al entrenador, no me parece un dato menor. Dijo, fue el único que nos defendió. Y ahí se generó un enfrentamiento interno a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y es que Alonso tiene muy buen vínculo con la Conmebol. Y también hay que decir que Suárez lo ha ido cultivando también con Alejandro Domínguez. También Godín, también Lugano.
Y ese nexo con Conmebol se rompió con la conferencia de prensa que hizo Bielsa, diciendo un secreto a voces, ¿no? Verdades sobre el funcionamiento de la Conmebol, los intereses que se mueven, diciendo lo que muchos nos animan a decir, incluyendo a los mismos periodistas, muchos de ellos que trabajan en el organismo oficial de la AUF. Fue contra el statu quo, fue contra el modelo imperante, dominante en el fútbol mundial, no solo sudamericano, ni regional y americano. Y bueno, eso le costó a Bielsa, es indudable que le costó. En la interna le costó tuvo una reunión con Nacho Alonso, el presidente de la AUF. Y esto da para especulaciones, como venía diciendo, da para pensar que no es casualidad que Suárez salga a hablar ahora, con un vínculo tan estrecho a la AUF y con un vínculo tan estrecho con algunos periodistas que se han aburrido de levantarle centros durante toda su carrera, donde Luis, que ha sido un ídolo total para el fútbol uruguayo, para la selección, de alguna manera también ha tenido sus problemas, ¿no? Durante su carrera, la mordida a Chiellini, el berrinche con Tavares, distintas situaciones durante su carrera también en el fútbol inglés, donde bueno, se ha equivocado y ha tardado en reconocer que se ha equivocado, y algunos periodistas no se lo dijeron, o evitaban decírselo, o evitaban justificarlo, o ponerlo en el lugar de héroe. Y eso lleva a endiosar personas. Cuando las personas son endiosadas, no se les reconoce defectos, sino que solo virtudes, solo aspectos que son positivos, situaciones que llevan a considerar al ídolo como un ídolo, como incuestionable, como una religión, como un ser superior. Ojo que esto también pasa con Bielsa, que también se equivoca. Pero estamos hablando de Suárez porque no habló Bielsa, habló Suárez. Cuando habló Bielsa fue en contra de la Conmebol. Y cuando habló Bielsa en relación a Suárez, habló bien de Suárez. Por lo que llama la atención esta arremetida que hace Suárez ahora contra el entrenador de la selección. También lleva a pensar si esto es un reclamo desde la interna del plantel y que Suárez se está poniendo la cara. No tendría sentido, a mi forma de ver, a una semana de jugar partidos por las eliminatorias. No entiendo qué querrían lograr en este caso. Si es la renuncia de Bielsa o qué. Parece que el camino conduce a hacerlo renunciar al entrenador de la selección, ya sea por el plantel o por, en este caso, la dirigencia de la AUF. Y yo apunto más para ese lado. El tema es que despedir al entrenador generaría un costo enorme que la AUF no está dispuesta a afrontar. Y mi hipótesis pasa por la desestabilización del entrenador, buscando que renuncie por parte de las esferas más altas de la AUF. Esto incluye al presidente, esto incluye a los periodistas. Hay una casta del periodismo uruguayo que se hizo un banquete hoy y ayer, a partir de las declaraciones de Suárez,
que era muy bueno cabeceando centro, pero que en este caso se los levantó a todos esos periodistas que estaban esperando agazapados el fracaso de Uruguay con Bielsa para caerle. Los resultados deportivos no le han dado lugar a eso, y bueno, la buscan por otro lado, por el relacionamiento de la vida cotidiana, por las decisiones que toma, por si dice buen día o no dice buen día, por si para a saludar y a dar autógrafos. Lo cierto es que Bielsa no empezó su carrera ayer, ni empezó su carrera con Uruguay. Estamos hablando de un entrenador con una trayectoria extensísima, que ganó, que perdió, y que quizás, como dice él, perdió más de lo que ganó. Pero si hay algo que se destaca del legado de Marcelo Bielsa, es la influencia que ha tenido en los futbolistas que dirigió. Es el vínculo que logró forjar con ellos. No hay jugador que haya pasado por las manos de Bielsa en Europa, por ejemplo, que hable mal. Al contrario, hablan de que les cambió las carreras en muchos casos. Lo dijo Ander Herrera, lo dijo Rafinha, lo dijeron jugadores que tuvo Bielsa en la selección argentina en 2002, uno de los máximos fracasos a nivel de resultados que ha tenido la selección argentina. Sin embargo, el entrenador cosechó ahí también vínculos inquebrantables con muchos futbolistas que hablaron del salto de calidad que dieron con el entrenador. La otra discusión es, si esto es cierto o no, es un tema, pero la otra discusión es, si estamos en un escenario de hechos tal y como los cuenta Luis Suárez, hay que juzgar si el entrenador obró bien, obró mal, pero también las consecuencias de ese accionar, si son tan importantes como para decirlo públicamente y desestabilizar el ambiente en la selección uruguaya. Y además el momento. Decirlo ya es un tema, está ventilando aspectos de la interna de la selección uruguaya. ¿Y cuándo lo dice? Lo dice una semana antes de la fecha FIFA, de que el mismo plantel con el que convivió hace un mes se vuelve a reunir con el entrenador del que está hablando él. Aspecto que genera una gran inestabilidad en la selección. Hay que ver cómo lo maneja el entrenador, que le van a tener seguramente con tapones de punta en la conferencia de prensa. Van a estar todos con cuchillo y tenedor. La casta del periodismo uruguayo, que se alimenta de este tipo de declaraciones, se alimenta de este tipo de polémicas, porque en realidad Bielsa no lo pudo haber definido mejor. Cuando no hay capacidad de análisis, se activa la polémica. La polémica siempre es más marketinera que hablar de fútbol. Y además, no saben de fútbol. Y lo peor no es no saber, sino lo peor es que no se interesan por saber ni aprender. Están tan lejos del conocimiento y de poder hablar del juego que ya lo descartaron en sus carreras. Ya están acomodados, ya están trabajando en Canal 10, ya están trabajando en Canal 12, ya están trabajando en Sport 890. Ya metieron su currito por aquí y por allá. Lo único que les interesa es que le paguen los viáticos para viajar con la selección, así conocen distintos países. Dicen más o menos siempre las mismas cosas. No se preocupan por aprender y por mejorar. Y solo están para la crítica, para la polémica y para este tipo de puteríos, ¿no? La interna, las polémicas son lo que los alimenta a diario y de lo que viven, porque no saben hablar de otra cosa,
porque no tienen los conocimientos para hablar, porque son incapaces de plantarse frente a Bielsa y cuestionarle un planteo táctico, porque son incapaces de hacerle una pregunta del juego al entrenador, algo que denote interés, algo que sea importante, algo que enriquezca la mirada del espectador. Nunca lo hicieron, nunca aportaron nada, más allá de este tipo de cuestiones. Y no es que generalice, porque esa es la tendencia. La tendencia es la polémica y el no saber, el especular, el tirar por tirar una sarta de frases hechas y el estar agazapado ante el eventual fracaso del que te desnuda como periodista, desnuda tus defectos y desnuda que no sabes nada de lo que estás comentando, que me parece que eso es lo más grave. Son muy pocos los que se salvan, son muy pocos los que estudian por saber, son muy pocos los que se preocupan por aprender y por brindar un mejor servicio a la gente al momento de opinar sobre un partido de fútbol. Y bueno, en definitiva, toda esa gente se vio alimentada por esas declaraciones de Suárez, que no hace otra cosa que alimentar esta polémica. Y bueno, el momento no fue el mejor, está claro. Yo creo que tampoco las declaraciones fueron afortunadas, aún hayan sido ciertas. Y esta es la mirada solo de Suárez, la que tenemos hasta el momento. Suena campaña contra el entrenador, algo que ya se empezó a gestar después de la Copa América. Varias voces empezaron a escuchar que estaban calladitas, varias voces que se habían manifestado en contra del entrenador abiertamente, por ejemplo Sergio Gorsi, por ejemplo actores del fútbol como Julio Ríos, como el Pillo Larrea, entrenadores de fútbol uruguayo de larga data, que volvieron a cobrar vida a partir de estas declaraciones de Suárez. Y de aquí en más, lo que va a quedar es mirar al futuro. ¿Cómo recibe Bielsa estas declaraciones? ¿Qué decide hacer? Si va a hablar del tema o no, o se la va a dejar pasar. Habrá que estar atento a las conferencias de prensa. Y por otro lado, la determinación de la gente, qué partido va a tomar. ¿Estará a favor? Increíble, el auto se estaciona adelante, la moto pasa por atrás. Una locura total. Bueno, como les decía, ¿qué partido va a tomar la gente? Va a estar con el entrenador, van a respaldar a Suárez, van a preferir en este caso estar del lado de la AUF, estar del lado de Bielsa, estar a favor de tal periodista o cual otro. Y esa interna que se va a alimentar, a fogonear en estos días y que se va a incendiar la pradera dependiendo o no de los resultados que tenga Uruguay. Si Uruguay gana en Perú y después le gana a Ecuador en el centenario, van a ser pocos los que, por lo menos los que levanten la voz pidiendo la renuncia o el despido de Bielsa. Y si no va mal, a pesar de que no estemos mal parados en la eliminatoria para nada, estas voces se van a exacerbar y van a pedir
por la salida del técnico. Ya lo están pidiendo algunos. Ya Gorsi está viviendo su luna de miel y está reclamando de alguna manera por que se vaya Bielsa tras las declaraciones de Suárez. También hay que ver qué actitud toman los jugadores de la selección. Valverde lo respaldó 100% en la última fecha FIFA. Lo primero que hizo al bajar del avión en el aeropuerto de Carrasco fue decir: Bielsa fue el único que nos defendió. Marcelo fue el único que dio la cara por nosotros, que no le importaron las consecuencias, que fue contra la Conmebol y fue contra todos. Y por elevación metió el palito para los dirigentes del AUF, para el presidente, para Nacho Alonso, para las autoridades del fútbol uruguayo. Y yo creo que ahí ya empezó, en esa conferencia de Bielsa, en el respaldo posterior de Valverde y en cómo quedaron evidenciados los dirigentes de la UF, empezó la campaña en contra del entrenador, al que parece le están tendiendo una cama enorme, y veremos si los jugadores lo respaldan o no. Hasta el momento lo han respaldado plenamente, sobre todo los jugadores de la nueva generación: Valverde, Bentancur, Ugarte, los nuevos referentes que tiene la selección uruguaya, en su momento Araujo también, y el mismísimo Darwin Núñez, de quien se cuenta una historia en el entretiempo, la Bombonera, por parte de Suárez, haciendo alusión a que Darwin lloró en el entretiempo, que Bielsa lo hizo llorar a Darwin Núñez. Estamos hablando de un jugador profesional, ¿no? Señalándole alguna situación de juego. Y bueno, un maltrato, dijo Suárez, en torno a la figura de Darwin. Un Darwin que después, en el segundo tiempo, termina haciendo el 2-0, con el que Uruguay le gana a Argentina en la Bombonera. Y que después aparece abrazado a Bielsa después de un partido en la Copa América. Por eso hay que tomar las declaraciones como de quienes vienen, porque no vienen solo de Suárez. Creo que vienen de un entorno más grande que el de Luis. Y para mí fue un error, y no fue un error del momento, fue algo premeditado. Se nota que tanto las preguntas como las respuestas estaban ahí para hacerse, casi que con ensayo previo. Sabían que la bomba iba a explotar, lo sabía Romano, lo sabía Huizán, lo sabían. Autoridades máximas del fútbol uruguayo vinculadas a relator y comentarista de la cadena oficial con los derechos de televisación de la selección uruguaya, que es AUF TV. Y bueno, quedó evidenciado el nexo causal con estas declaraciones, por lo menos es lo que interpreto al ver el momento que las hace y lo que dice. Le tiró toda la tierra al entrenador. Y es una lástima para el final de la carrera de un jugador que es ídolo del fútbol uruguayo, que es ídolo de la selección uruguaya, y que varias generaciones crecieron a partir de sus goles, a partir de su ejemplo, a partir de su carrera, de su trayectoria. Es una lástima que después de retirarse de la selección, al mes de retirarse de la selección, necesite ser el foco de atención nuevamente, y en este caso negativamente, simplemente para tirarle tierra al entrenador y para generar una interna complicada
en el entorno de la selección. Creo que no tiene nombre. Desde este punto de vista, lo que ha hecho Suárez ha sido, primero, cobarde por no hacerlo en el momento que lo tenía que hacer. Segundo, temerario, porque no le importan las consecuencias de su accionar, o sí le importan, lo que sería peor, que esté buscando un problema en la selección. Y hablan de su necesidad de ser el centro de la atención, de ser el foco principal de la selección, aún después de haberse retirado de la selección uruguaya. Es una situación que no se puede sostener, y veremos qué va a pasar en los próximos días cuando vengan los jugadores desde todas partes del mundo para defender a la celeste. Hasta entonces estaremos atentos y seguiremos de cerca el tema en Al Volante. Chau, chau.